Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Su hermana Carmen Catalán, una vez más, trayéndoles una palabra que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses 2:1. Y la palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí el apóstol Pablo les estaba dando esta palabra a la iglesia de los tesalonicenses y les estaba diciendo, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien sabemos, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta a suceder. Está pronto, la iglesia de Jesucristo está pronto a ser levantada. Toda la palabra se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Estamos en tiempos finales. Es por eso que hoy traigo esta palabra que nos dice aquí el apóstol Pablo. Y dice así: os rogamos, hermanos. Aquí el apóstol Pablo estaba diciéndole: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar. Y hoy en esta hora, esta palabra, espero y le llegue a muchos, porque estamos en tiempos peligrosos donde la apostasía se ha levantado, donde la palabra está siendo vituperada, donde muchos han apartado su corazón del Dios verdadero, por causa de aquellos que se han levantado manipulando la palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que lo hacen para su propia perdición. Pero el problema aquí está, que no solamente es para la perdición de ellos, sino de quienes los escuchan también. ¿Y quiénes son los que corren más peligro de ser movidos de su forma de pensar? Ser movidos de su forma de creer. Aquellos nuevecitos que vienen apenas llegando al Evangelio. Aquellos nuevos convertidos. Y aquellos que no conocen la palabra de Dios. Dice que nosotros hemos tomado, desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nos metimos en una carrera. Entramos más bien a una carrera. Y esa carrera estamos a punto de llegar a la meta final. Pero durante esta carrera que estamos caminando, hemos sido testigos de cómo muchos se han apartado del camino. Hemos sido testigos de cómo muchos han abandonado esta carrera. No sabemos sus motivos, pero la palabra de Dios dice que el que toma el arado y lo suelta y se vuelve para atrás, la palabra de Dios dice que no es digno de seguir avanzando. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover tan fácilmente.
de vuestro modo de pensar. Y hoy en esta palabra yo te traigo esta palabra para ti en este día. Que no dejes que quizás esos mensajes motivacionales, tengamos cuidado, iglesia. Porque ¿qué es lo que estamos viendo en estos tiempos? Estamos viendo, ¿cómo se le dice? Sectas. Estamos viendo sectas. Hay una secta que se llama G12. Y esa secta del G12, lo único que hacen es, te llevan a encuentros y en esos encuentros te manipulan. Porque esa es la palabra, manipulación. Y eso es lo que ahorita hemos estado viendo en muchos predicadores que están por redes sociales, manipulando. Manipulando. Te leen la Biblia, te la leen y después te hacen una oración en donde tú tienes que imaginarte cosas. Y eso es lo que hacen la secta de los G12. Tengamos cuidado. ¿Por qué yo te digo que tengamos cuidado con esa secta? Porque un día yo estuve en uno de esos encuentros. Y lo único que te hacen es manipularte, controlarte. ¿Sí? Y si tú no estás bien firme, bien fundamentada, te vas a dejar mover de tu forma de pensar, porque te cambian la palabra. Te cambian la palabra. Y lo peor es de que después ni palabra te dan. No te dan esa palabra de vida, ese alimento sólido. Solamente van tocando tus emociones. Y tengamos cuidado con eso. Por eso el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Vamos a orar. Y imagínate que tú estás ahí y que tú vas a recibir lo que tú estás pidiendo. Imagínatelo. La palabra de Dios no se trata de que te lo imagines. Dios es real. Si tú te metes en el secreto, si tú oras al Padre como dice la palabra y le pides, Él te va a dar. Porque qué padre, dice la palabra de Dios, qué padre es aquel que si su hijo le pide comida, Él le dará una piedra. Él te va a dar lo que tú le pidas. Pero ¿qué están haciendo esos predicadores? Manipulándote, haciéndote mover de tu modo de pensar, como dice aquí el apóstol Pablo. Perdón, como dice aquí el apóstol Pablo.
que no nos dejemos mover por nuestro modo de pensar. Y sigue diciendo, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por eso yo te traigo hoy este mensaje. Iglesia, escudriña la palabra de Dios para que tú conozcas. Métete en ese secreto con Dios. Conócelo. Porque el día que tú lo conozcas, nadie va a venir a manipularte. El día que tú lo conozcas, tú vas a poder detectar esos falsos. Tú vas a poder detectar al que está torciendo la palabra. Al que está torciendo la palabra. Sigamos leyendo. Dice segunda de Timoteo 2:1 y dice así. Dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Que nos esfuercemos, que no nos detengamos, que sigamos avanzando. Pero si tú sigues oyendo a esos predicadores que solamente están tocando tus emociones, que te están dando alimento leudado, que significa veneno, alimento con veneno. Y no lo vas a detectar porque si tú no conoces la palabra de Dios, no lo vas a poder detectar, no vas a poder ver en dónde es que te están diciendo la mentira, en dónde están leudando la palabra, porque no la conoces. Pero si tú la conoces, tú vas a poder detectar. Y vas a decir, yo no vuelvo a oír a ese predicador, porque ese predicador me va a hacer que yo me mueva de mi forma de pensar. Y sin embargo, aquí nos está diciendo que no seamos movidos por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de creer, porque estamos llegando a la meta final. Estamos llegando al final de la carrera. Y es por eso que no debemos de detenernos. Porque el arrebatamiento está pronto a suceder. Porque la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Y sigue diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahorita eso es lo que menos la iglesia está sufriendo. La iglesia no está sufriendo penalidades. La iglesia tantito se ve atacada, tantito se ve en problemas, en luchas, por estar oyendo esos mensajes motivacionales. No tienes esa fe fundamentada. No tienes esa fe fundamentada en la roca, no estás parado sobre la roca, no estás parada sobre la roca. Porque sigue diciendo el 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, y también el que lucha como atleta. ¿Qué te acabo de decir? Estamos corriendo una carrera.
desde el momento que nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo y lo dejamos entrar en nuestro corazón, entramos en una carrera. Pero en esa carrera hemos visto cómo muchos se han quedado atrás. Hemos visto cómo muchos se han apartado. Pero aquí está diciendo la palabra, y también el que lucha como atleta, dice que no es coronado, sino lucha legítimamente. Esos mensajitos motivacionales de ese predicador favorito que a ti te gusta, no te va a hacer llegar a la meta. Y si no llegas a la meta, no vas a ser coronado. Porque no estás, dice que, corriendo legítimamente. Conoce la palabra, iglesia. Conoce la palabra. Ábrela tú, escudriñala tú. Así como te tomas un buen rato para pararte o sentarte en el sofá para ver la televisión, toma la Biblia y métete en un lugarcito en donde solamente seas tú y Dios. Y Dios va a ver la disposición de tu corazón. Dios va a ver que tú le quieres conocer, que tú quieres conocer su palabra. Y a través del Espíritu Santo va a empezar a ministrarte. Porque eso es lo que Dios quiere y lo que debemos de hacer en estos tiempos finales. Es tener una relación íntima con Dios. Conocerlo. Conocer a nuestro Señor. Porque cada vez que tú abres tu Biblia y tú le vas conociendo, el fuego que quizás se había apagado dentro de ti vuelve a encender. ¿Y quién lo enciende? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va enseñando la palabra. Y mientras tú más la vas leyendo, esa venda que hay en tus ojos cae y empiezas a ver quién realmente es el que te está predicando detrás de la palabra, detrás de la pantalla. Y hacia dónde te va encaminando. Es por el mismo camino que ese mismo predicador va caminando. No todos son pastores motivacionales. No todos son pastores apóstatas. No todos son pastores asalariados. No todos solamente están arriba de un púlpito por amor. No todos. Pero sí hay pastores fieles, sí hay pastores que se están guardando, sí hay pastores que no han cambiado la palabra, aún hay pastores. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que como esos pastores no han cambiado la palabra, esos pastores siguen en un pequeño quizás local. Esos pastores quizás están bajo un árbol predicando. Esos pastores quizás están en la calle alcanzando almas. Esos pastores quizás tienen una muy pequeña congregación. Esos pastores quizás no tienen ¿cómo se le dice? Un ministerio de alabanza bien coordinados. Pero
esos hermanitos que están ahí, unos 2 o 3 hermanitos, quizás con una guitarra, quizás con un pianito, hacen que la presencia de Dios descienda. Porque ellos están con un corazón dispuesto. No están queriendo agradar al hombre, no están queriendo agradar el oído del hombre. Aún hay. El problema es que estamos tan acostumbrados a entrar a esas iglesias majestuosas, a estas iglesias que dice el Apocalipsis, como la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso. Esas son las iglesias. La iglesia de Tiatira. Esas son las iglesias que más andan aquí en las redes sociales. Tengamos cuidado, iglesia. Búscate un pastorcito donde tú vives. Y digo un pastorcito, porque quizás está con un pantalón sencillo, una camisa sencilla, no está de corbata. Porque ese no es un pastor asalariado. El que está de corbatita y bien vestido y zapatos lustrados. Quizás no está ni por amor ahí arriba. Quizás no está dándote ni alimento sólido. Dice el 6. Dice el 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que luchar legítimamente, iglesia. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Pero qué estamos viendo hoy en día? Tenemos una cita por las redes sociales para que yo te lea la Biblia. Y ahí estás sin perdértela. Mientras ahí en el secreto el Señor está esperándote a ti. Mientras que ahí en el secreto el Señor se queda esperándote y tú nunca llegas. Pero no fallas a esas citas donde solamente te están leyendo la palabra como címbalos que retiñen. Y quizás te emocionas un rato, pero al otro día vuelves a tener sed, vuelves a tener hambre, vuelves a tener la necesidad de volver a oír. Cuando si tú fueras y corrieras en ese secreto, tú ibas a salir fortalecida, ibas a salir llena, ibas a salir completa. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no sería palabra leudada. Y el Espíritu Santo te lo explicaría. Te daría el contexto de lo que quiere para ti, de lo que hay aquí para ti. No solo lo que te conviene. Porque la palabra de Dios dice que exhorta, instruye, capacita. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y si tú solamente estás por las redes sociales, solamente escuchando que te lean la Biblia, te están haciendo una oveja inútil. Inútil.
Es como aquel niño que se acostumbra a que le den todo. Y el día de mañana, cuando tiene que enfrentar la vida, no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo seguir. No sabe qué hacer. Porque estuvo acostumbrado todo el tiempo a que se lo dieran todo. Pero nosotros, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos guíe. Es por eso que podemos ver muchos hermanitos apagados. Es por eso que podemos ver muchos hermanitos que no sienten la presencia de Dios, que no les cuesta nada, no les cuesta seguir el Evangelio. Porque conforme tú vas leyendo la palabra, mientras el Espíritu Santo trabaja en ti, tú te vas dando cuenta que seguir a Cristo realmente no es fácil. Porque tienes que crucificar tu carne cada día. Pero eso te lo hace ver el Espíritu Santo cuando tú te metes a leer la Biblia, cuando tú te metes a escudriñarla. Tú y Dios, a través del Espíritu Santo que te enseña. Sí, iglesia, necesitamos conocer a nuestro Rey. Necesitamos conocer a nuestro Dios. Porque dice que no todo el tiempo vamos a estar siendo niños. Tenemos que madurar. ¿Y cómo vas a madurar? Leyendo tú mismo, proponiéndote a conocer a tu Señor. Porque si a ti solamente te están leyendo la Biblia, entonces, ¿qué les vas a enseñar a tus hijos? ¿Lo mismo? ¿Solamente leer la Biblia? ¿Tú crees que tus hijos tienen una relación íntima, una relación más personal con sus maestros? No, en la escuela solamente van, enseñan un poquito y cuando los niños se van a la casa, esos maestros son liberados. Así es lo mismo los que te están enseñando a solamente leer la Biblia. Cuando apagan esa cámara, dicen, cumplí con hoy. Vamos a ver cuánto gané. Vamos a ver cuántos likes tuve. Vamos a ver cuántas visualizaciones tuve. Se obtuvo hoy. Y tú contenta porque te leyeron la Biblia. Mientras el Señor se quedó allá esperándote. Tengamos cuidado, iglesia. Sobre todo porque estamos en los tiempos finales. Estamos en tiempos tan peligrosos que si no tenemos una relación íntima y personal con nuestro Dios, si no hemos aprendido a depender de Él, si no hemos hecho crecer nuestra fe, no vamos a poder sobrevivir. Y quizás lo más fácil es que te vuelvas al mundo. Pero dice la palabra de Dios que el que crea o el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de su Señor, la va a salvar. Por eso
No sueltes el arado, iglesia. Ya estamos en la carrera. Ya estamos casi llegando a la meta final, iglesia. Reacciona. Tienes familia. Quizás tienes un esposo. Quizás tienes hijos. Quizás eres tú la primera o tú el primero. Quizás tu familia es inconversa. Pero el Señor quiere usarte a ti. Métete en el secreto con Dios. Para que no te dejes mover tan fácilmente de tu modo de pensar. Pero si tú no conoces la Biblia, ¿qué modo de pensar tú vas a decir? No, a mí no me van a mover de nada, porque no hay nada. No hay nada. Pero en el momento que tú empieces a leer y escudriñar la palabra, ahí tú te vas a dar cuenta que tienes mucho que perder si tú sigues escuchándolos. Y tienes mucho que ganar si tú dejas que sea Dios el que te enseñe, el que te capacite para toda buena obra. Hay un canto tan lindo que habla de un pastor que lideraba una iglesia, pero que en su necedad empezó a tomar el lugar del Espíritu Santo. Y cuando vino el arrebatamiento, ese pastor se quedó. Y alguien le llegó. Alguien llegó a la iglesia buscando a Dios. Y le pregunta, ¿y el pastor por qué está aquí? Y le empieza a contar ese pastor su historia. Que siempre creyó tener la razón. Que siempre creyó que el Espíritu Santo estaba ahí con él. Pero la realidad fue que se quedó. Y así van a haber muchos pastores que para la sorpresa de algunos que se van a quedar, los van a ver quedarse. Porque han tomado el lugar. Porque en su necio corazón han sacado al Espíritu Santo para tomar el absoluto control ellos. Es por eso que aquí el apóstol Pablo nos dice, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover de su forma de pensar, sino que sigan adelante. Que sigan adelante, como dice aquí. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Tú sabes qué significa eso? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que va a llegar momentos en el que no vas a poder seguir. Pero la gracia de Dios te va a sostener. La gracia de Dios te va a levantar. La gracia de Dios va a hacer que tú vengas. Va a hacer que tú avances. Y que tú llegues hasta la meta. Para que seas coronado.
Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tienes mucho trabajo, mi hermano, mi hermana, porque tienes una familia, tienes unos hijos a quien enseñarles, porque la enseñanza comienza en casa. Porque estamos en tiempos peligrosos, donde va a haber un nuevo encierro. Y si no estás bien fundamentado en la roca, y si no tienes conocimiento de la palabra de Dios, vas a oír a cualquier doctrina de demonios, dice la Biblia. Pero si tú la conoces, los vas a detectar. Si tú conoces la Biblia, los vas a detectar. Y hasta puede que los dejes de seguir. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y ahí está el problema. Muchos pastores se han enredado en negocios de la vida, negocios no buenos. Y ellos creen que se pueden burlar de Dios. Ellos creen que Dios no conoce sus corazones. Y todavía se atreven a decir porque son mis frutos. Yo tengo frutos. Los aparentes frutos que tienen son lujos, son carros, son casas, propiedades, iglesia. Y aún con eso, no les es suficiente. Quieren más y más y más. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La palabra aquí ya fue dicha. Ahora depende de ti oír lo que Dios te ha dicho en este día o ignorarlo. Esa es tu decisión. Dios te bendiga.